Buenas noches, jóvenes estudiantes. Bueno, estamos, ¿no? Los que no hemos podido, ¿no? En principio, les voy a marcar como una primera, para mí como una primera evaluación inicial. Ya está Álvaro Johnny Veraste. Ya lo anoto. Luego está Brian Lima Tapia. Ya lo anoto. Después está Ramiro Quispe Mendoza. Ramiro Quispe Mendoza, ya. Está Cristian Adán Maita Flores. Cristian Adán Maita Flores, ya. Luego tengo a Israel Choquehuanc, ya. Luego tengo a Roger Mena Mamán. Roger Mena Mamán. Wilson Xioni, ¿no? Ah, no, Nider Luna Mamani. Listo. Tenemos, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta una persona más. ¿Quién es? Un ratito. Roger, Ramiro Nides, Israel, Cristian, Brian, Álvaro. Cristian, Álvaro. Listo. Voy a tomar una pequeña lista. Ya. Entonces, ya. ¿No? Hasta finalizar tal vez tomaremos también una lista, ¿no? De los que estén. Entonces ya, sin más preámbulos, nos concentraremos en lo que es la parte de baterías, ¿no? Baterías en general, ¿sí? Vamos a ver en sí, primero la presentación, ¿no? De baterías selladas y luego la presentación en baterías libres de mantenimiento, lo que nos corresponde a la teoría, ¿sí? Y eh, en el Google de Classroom, ¿no? Que se les ha asignado, tienen un video en YouTube donde está la parte cómo debemos manejar el densímetro, ¿ya? Entonces, es un video de 10 minutos. Ustedes lo ven, ¿sí? Lo analizan, ¿sí? De principio a final y está ahí también la tarea, ¿no? Cómo deben realizar. Me lo presentan, ¿no? Y sobre eso va a ser también, ¿no? Su calificación, ¿ya? Entonces iremos viendo lo que es la parte de baterías de arranque. Un momentito, perdón. No he compartido pantalla. Lo compartiremos. Mensajes de llamada, compartir pantalla, empezar a compartir, comenzar ahora. Entonces ya estaría, ¿no? En lo que es compartir. Bueno, para esta situación yo lo he llevado, ¿no? Con puro enlaces, ¿no? Lo he creado. Entonces, en esta donde me dice Presentation, entonces yo lo he dirigido a un Google Slides, como lo van a ver, ¿no? En el Google Slides, ¿sí? Vamos a pormenorizar, ¿no? La explicación, lo que es baterías de plomo ácido. Ya, tal vez un poco está cargando el servidor, ¿no? Que siempre, ¿no? Nos tarda. Ya, entonces, como ya me conocen, yo soy el licenciado Milton Patricio Ramírez Forra. Actualmente estoy como docente del Instituto Tecnológico Bolivia Mar. Ahora estamos viendo el tema 3, ¿sí? En electricidad del automóvil, que nos corresponde en sí a las baterías de plomo ácido. Cuando compramos una batería libre de mantenimiento, nos viene más o menos de estas características, ¿no? Claro, a la forma de comprarlo se ve en estado nuevo, ¿ya? Donde está tapado con línea amarilla. En nuestro caso aquí nos viene con un precinto envuelto de color plateado, ¿ya? O sea, esto está
las celdas están completamente abiertas, pero están tapadas, ¿ya? Con ese precinto. Nada más están agujeras. ¿Por qué? Porque nos dan, y si es para viaje, bueno, nos dan, ¿no? Para que lo llevemos hasta, podríamos decir, hasta, por ejemplo, en mi caso, yo he hecho un viaje a Polo, ¿sí? Y he tenido que llevar una batería en este estado, porque llevarlo ya, perdón, llevarlo, llevarlo esta batería, ¿no? En condiciones ya llenas, así con el líquido, ustedes saben, en el transporte, en el camino, ¿no? Se nos puede vaciar, ¿no? El líquido que contiene, ¿no? La batería, pero en sí, yo lo he mandado así, ¿no? Y claro, obviamente el electrolito en pequeños envases de 2 litros de refresco, ¿no? O de 3 litros, lo he enviado, ¿no? Hacia Apple, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿no? Viene, ¿sí? Y nos especifica, según el fabricante, según la autonomía de cada batería, cuántos litros de electrolito debemos echar. ¿Sí? Más o menos, si es una batería de 100 amperohoras, debemos echar más o menos 7 litros. Si es una batería de 70 amperohoras, debemos echar más o menos 6 litros. ¿Sí? Si es una batería de 200 amperohoras, ¿sí? Más o menos debemos echar 14 litros. Bueno, en esas tienen, ¿no? Sus características. ¿Sí? Bueno, con lo que nosotros nos hemos propuesto alcanzar, ¿no? Ahí está el objetivo en sí. Tenemos que medir y analizar, ¿no? Eh, la propiedad perdón, la propiedad de carga, ya la propiedad de carga y descarga, ¿ya? Entonces, de la batería plomo ácido, ¿no? Es el primer parámetro que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Y estas baterías sí o sí son utilizadas en automóviles, porque están en constante funcionamiento, lo primero, ¿ya? Y hay veces optan también por poner baterías selladas, pero no es un uso correcto, ¿sí? Porque las baterías selladas tienen otro principio de nivel de carga y descarga que las de plomo ácido. Por eso no es tan requerido hacer, porque ese tipo, ¿no? En automóviles, ustedes saben que en los automóviles las baterías siempre están cargadas por el alternador, ¿no ve? Entonces, no es otro principio de uso. Sí, también se puede hacer, pero no es recomendable. ¿Ya? Entonces, en nuestro objetivo que nos hemos, ¿no? Es medir y analizar la propiedad de carga y descarga de la batería plomo ácido usado en los automóviles, utilizando, ¿no? El voltímetro y densímetro como instrumentos de medida, ¿ya? ¿No? Ahí tenemos que es una batería, ¿no? La batería es utilizada, ¿no? Por automóviles, es una fuente de electricidad, eso sí, una fuente de electricidad de las características, ¿no? Aquí ya ha habido, como dicen, de unos principios de las pilas, ¿no? Las pequeñas pilas, ustedes conocen Rayovac, Sony, hay varias, ¿no? De 1.5, ¿no? Pero estos tienen un principio, ¿no? Como dice, químico-voltaicas, ¿no? O otros le dicen pilas voltaicas, ¿no? ¿Ya? Entonces te dice que es una combinación de materiales que emplean para transformar energía química, ¿no? En este caso, composiciones químicas, vamos a transformar a composiciones eléctricas, ¿no? Pero y esa composición eléctrica lo vamos a volver energía, ¿no? Energía química, ¿no ve? Energía química, energía eléctrica, ¿ya? A las palabras, ¿no? Una aclaración, tal vez es, ¿no? Como introducción, cuando hay veces vagamente manejamos estas palabras y no manejamos técnicamente, ¿no? Las palabras pila y batería,
hay veces se lo toma como el mismo significado, ¿no? Pero, como nos indica, no es técnicamente correcto. Una pila es solo una unidad, ¿ya? Una unidad, nada más. Por tanto, la batería ya es internamente, lleva conectado en serie, ¿no? Puede llevar, como son 6 celdas, ¿no? Puede ser 6 pilas, ¿no? Internamente lleva conectado. Sí, entonces, esa es la diferencia. Una batería puede ser el agrupamiento de varias pilas, ¿sí? Nada más, ¿no? Y la pila es solo una, ¿sí? Esa es la diferencia, batería y pila, por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? Ya es una manera de introducción, ¿ya? El principio de operación de una batería. La pila voltaica está constituida, ¿no? De dos electrodos, positivo y negativo, ¿no? Y ambos que están sumergidos en una sustancia que contiene muchos iones, ¿ya? El ion es un átomo cargado, ¿ya? Una sustancia que tiene muchos iones se denomina electrolito, ¿ya? Las soluciones de agua formadas con ácidos, bases o sales son electrolitos, ¿ya? Hay un ejemplo claro. El agua es un conductor, ¿no? De energía, sí, pero por alguna razón el agua mezclada con sal es un superconductor todavía, más que el agua pura, ¿ya? Con el agua y el sal hacen un conductor más potente, ¿ya? Más rápido, más energético, por si acaso, ¿ya? Entonces, hay, ¿no? Ese tipo de reacciones químicas, ¿ya? Luego podemos decir, al mismo tiempo, la acción química causa que también se ionicen los átomos dentro de uno de los electrodos. Por esta razón, los electrones se depositan en el electrodo, por esta razón, ¿no? En el electrodo, ¿no? O sea, esa es la función que cumple, ¿no? De electrones a electrodo, ¿ya? Esto entre electrodos que van en la parte positiva y los otros que van en la parte negativa, ¿no? Están ahí distanciados por las placas. Ahí nos dicen los iones positivos del electrodo pasan al electrolito y por ello se generan una carga negativa en este electrodo que abandonan o se aleja del área cercana que los rodea cargada positivamente, ¿sí? Entonces, ahí un poco viendo, ¿no? El, la, la batería podemos ver, ¿no? Ahí nos indica, ¿no? Los polos positivos, paquetes de placas, empacadores, espacio para dispositivos de materia, recipientes, los bloques de la batería. En sí, en la parte inferior, sí, ¿no? Al hacer estas reacciones químicas, ¿no? Tiende a bajar unas pequeñas porosidades, como suciedades, o sea, esta transformación química se convierte a otro componente químico que ya no es útil dentro de la batería, pero que tiende a quedarse en la parte inferior de la batería, ¿ya? Pero son en pequeñas cantidades, ¿no? Ya, ya, también aquí vemos otra batería, ¿no? Algunos iones positivos producidos por la ionización del electrolito son repelidos hacia el otro electrodo, en donde se cambian con electrones, puesto que esto reduce el número de electrones. El electrodo queda cargado positivamente, como la acción química ocasiona que los electrodos tengan cargas opuestas. Ya se establece entonces una diferencia de potencial o voltaje entre ellos. Es así que en cada celda, ¿no? Como ven en la figura, ¿sí? Ven una entrada, por un lado, de un lado positivo, hacia abajo, ¿no? De una celda negativa, que está conexionada a la placa, ¿no? Que empieza por el lado positivo, ¿no? Y termina con el lado negativo. Y así se van interconexionando, ¿no? Las placas, ¿ya? Siempre
podríamos decir de positivo a negativo, ¿no? Y de negativo a positivo, ¿no? De esa forma se van realizando, ¿no? Las conexiones. Tal vez esto no es tan claro, ¿no? En la parte de las baterías de plomo ácido, puesto que internamente se hace estas conexiones. Pero cuando ya veamos un banco de baterías de las que son libres de mantenimiento, ¿no? Ahí sí vamos a ver esta situación de los del, de ya no, o sea, ya no vamos a conectar placas, ¿no? Sino vamos a conectar baterías, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ser bien cuidadosos, ¿no? Conectar baterías con otra batería, ¿no? De positivo a negativo. Si es terminal negativo, a positivo, ¿no? De esa forma vamos a encontrar, digamos, en las estaciones de telecomunicaciones, ¿sí? Se maneja eh, esta situación, ¿no? Y se debe manejar, por ejemplo, si tenemos las estaciones o las radiobases que están en las montañas, funcionan con 48 voltios, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos 4 baterías, ¿sí? Porque las 4 baterías las conectamos en serie, ¿cuánto nos va a dar? ¿No? Ese es principio, ¿no? De Kirchhoff, ¿cuánto nos va a dar? Conectamos, ¿sí? En serie, decimos 12 más 12 más 12 más 12 nos va a dar 48 voltios. ¿Sí? Hemos ganado voltaje. Sí, hemos ganado voltaje, pero la corriente se mantiene. ¿Sí? En un circuito, ya no aumentamos la corriente para nada. Solo el voltaje, sí. ¿Por qué hemos querido hacer esa unión? Porque esos circuitos de telecomunicaciones trabajan con 48 voltios, entonces tenemos que conectar sí o sí 4 baterías, ¿no? En serie para, ¿no? Conseguir los 48 voltios requeridos, ¿no? Pero ahora si quisiéramos aumentar para suministrar una corriente, ¿no? Va a ser depende al, a la corriente que nos exige, ¿no? Nuestro sistema ahí, en ese momento. ¿Cuánto será? No sé, ¿no? Lo que nos va a exigir. Y va a depender de la autonomía de la batería. Por eso se maneja la parte autónoma que es el amper hora, ¿sí? Eso determina cuánto tiempo puede durar una batería en funcionamiento de acuerdo a la corriente que va consumiendo, ¿ya? Entonces, esa es la forma, ¿no? Cómo se controla los amperios hora, ¿ya? De una batería hacia una carga. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, por otra parte, si queremos ganar un voltaje, eh, si queremos ganar corriente, ¿sí? Y mantener el mismo voltaje, entonces vamos a instalar baterías en paralelo. 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, podríamos decir, 4 baterías. Va a ser el mismo voltaje, pero la autonomía va a aumentar, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ganar corriente de esa manera, ¿no? ¿Sí? Vamos a ganar 4 veces la corriente, ¿no? Que al principio no teníamos. Hemos perdido, diré, no hemos variado el voltaje, pero hemos ganado corriente, ¿sí? Y si ganamos corriente, ¿qué pasa? La ley de potencia. Potencia es igual voltaje por corriente. El voltaje lo mantenemos constante, no variamos. Si la corriente variamos, si subimos, ¿qué va a pasar con la potencia? Va a subir, ¿no? Si la corriente bajamos, la potencia también va a bajar, ¿no? Son esas pequeñas leyes cuantitativas que a la larga vemos, ¿no? Cómo más o menos van a ir cumpliendo, ¿no?
las funciones, ¿no? Que nosotros estamos encomendando, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, hay baterías, como dice, que no pueden cargar, y hay baterías que sí se pueden cargar durante la recarga, ¿no? Los compuestos químicos que proporcionan la energía eléctrica, los compuestos químicos que, ¿no? proporciona la energía eléctrica, vuelve al estado original. Esto se realiza pasando corriente continua a través de una batería en un sentido contrario al de la corriente de la batería que entrega el circuito, ¿no? Una batería se recarga conectando un cargador de batería con polaridad igual con igual, ¿ya? Sí, entonces ahí también tenemos, ¿no? La imagen de un cargador de baterías, ¿no? Que en sí estos módulos ya vienen y estos módulos más o menos en el mercado están entre 700 a 900 bolivianos. Sí, internamente solo tienen, son prácticamente los más sencillos. Tal vez hay otros más complicados con los que podemos variar tensiones y variar corrientes, ¿ya? Pero en estos son casi los más sencillos. Solo son sus transformadores tienden, ¿no? a ser más robustos y, y no tienen su puente de diodos y estos tienen sus amperímetros, tienen también para medir el voltaje, ¿no? Pero más o menos está costando a ese precio, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, el cargador de batería es un circuito rectificador que puede producir una salida de voltaje variable. Muchos cargadores de baterías tienen un voltímetro y un amperímetro, ¿no? Que muestran el voltaje y la corriente de carga, ¿sí? Incluso ahora hay rectificadores que se utilizan como cargadores. ¿Qué pasa? Tienen un sistema LVT. ¿Qué es un sistema LVT? En industria se utiliza mucho, es que el cargador puede o rectificador trabaja como alimentador hacia una carga de voltaje continuo y a la vez paralelamente puede cargar un banco de baterías para cualquier uso adicional o posterior, ¿no? O hay trabajos, por ejemplo, en Entel nos dicen, necesitamos 4 baterías cargadas. Las baterías se deben dejar un día cargando, las selladas estoy hablando, un día así en serie, 48 voltios, un día cargados, ¿ya? 24 horas. De ahí se sube a las camionetas y se lleva, ¿no? A los pueblos lejanos, ya para irlos directamente a instalar, ¿sí? Entonces, haciendo este, este análisis, ¿no? Decimos que mientras esté cargando, el otro, hay un regulador LVT, ¿sí? Que en el momento, cuando conectamos el breaker de baterías o el termomagnético de baterías, le decimos que cargue. El LVT espera un momento y es un circuito electrónico que nos que permite determinar cuánto de corriente máxima necesitan esas baterías para ser cargadas. Entonces, entra el LVT, decir, al momento de, no, espera su momento, hace su test o su checking, ¿no? Su chequeo, y no se cierra un interruptor internamente, que es el LVT, se cierra y pasa como 18 amperios a las baterías, ¿no? De esos 18 amperios va bajando poco a poco.
¿sí? 17, 16, 15, 14 y así, ¿no? Ya más o menos se queda en 5 amperios por ahí, ¿no? Ya de ahí su bajada es más lenta. 4, 3, 2, ya hasta llegar a 1 amperio. Ahí se estabiliza un buen tiempo, podríamos decir unas 5 horas, ¿ya? Cuando ya ha llegado a cero, esa corriente de carga, el LVT se abre, ya dice, ya los he cargado, ya no necesito más, y se abre, ya no carga más. Ustedes saben, si cargamos las baterías hasta infinitamente, ¿qué va a pasar? ¿No? Se van a llegar a dañar, se pueden hinchar, deformar, ¿no? Sufrir sulfataciones, pueden tener circulaciones que no son permitidas, que pueden dañar internamente el gel, ¿no? Que llevan, ¿no? Dentro. Sí, tal vez un poco me he saltado a lo que es las baterías selladas, pero de esa forma vamos utilizando, ¿ya? Los, eso, hay diferentes máquinas, instrumentos, equipos, herramientas que se van utilizando en las empresas a medida que éstas necesitamos, ¿ya? O nos demandan servicio, hay veces, ¿sí? Hay veces nos demandan servicios de compras, ¿ya? Y una empresa no puede decir, pues no, no tengo o no puedo. No, no puede decir. Eso sería como estar un poco menospreciando nuestro propio trabajo y la calidad, ¿no? De la empresa. Entonces tiene que decir, sí, sí, yo puedo, pueda o no pueda, yo puedo. Ya, pero buscar, aunque sea en ese mismo rato, un personal de corto tiempo, ¿no? O de días que puede efectuar ese trabajo, listo, hacerlo y como representación de la empresa mostrar, he hecho. Y eso las empresas contratistas siempre se fijarán en las empresas que realizan todo tipo de trabajo y así también nos pueden recomendar con otras empresas, ¿sí? De esa forma también, por eso cuando vayamos a trabajar, no tendríamos que estar dispuestos a todo tipo de trabajo y conocer gente del campo, en todo campo eléctrico, así para, ¿no? Siempre vamos a necesitar, ¿sí? Necesitamos de las personas. No es que no, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Vamos a decir, este cargador de baterías ya es un circuito rectificador que puede producir una salida de voltaje variable. Bueno, eso con potenciómetros podemos, ¿no? Encontrar las variabilidades, ¿no? Muchos cargadores de baterías tienen un voltímetro, bueno, ya, voltaje corriente, ya. Ahí tenemos un pequeño circuito, ¿sí? En sí en la entrada, ¿no? Aquí en la entrada, ¿sí? Está un fusible, ¿no? Estamos protegiendo el lado de alterna, ¿ya? Siempre un transformador, ¿ya? Un puente de diodos, que esto nos convierte la corriente alterna a continua, pero en este caso en la salida hay un voltaje pequeño que nos indica que es de 15 voltios, ¿ya? Y bueno, los otros elementos que tenemos, hay un amperímetro que nos medirá, pues, a qué tiempo está, diré, con cuánto de corriente está cargando, ¿no? Nuestra batería, ¿ya? Los LEDs, más que todo, son, nos indican los tiempos, ¿no? El LED rojo se encenderá cuando la batería está cargando. La verde, cuando ya está cargada la batería, ya nos dará una indicación y ya debemos apagar, ¿no? Recuerden que este circuito no es automático, no es como les he explicado el LVD, que dice, detecta que ya está cargada la batería y se desconecta automáticamente, ¿no? En aquí sí o sí tiene que operar la mano, ¿no? Humana, decir, sí, mirar, ¿no? El LED si está, no, hay que apagar ya el cargador porque la batería ya está cargada. ¿Sí? Entonces no son como esos automáticos. Obviamente, como automáticos que se ha explicado, tienden a ser de un precio o de un costo más elevado, ¿sí? Todo requerimiento, todo presupuesto, siempre, ¿no? Si queremos algo mejor, siempre, ¿no? Vamos a tener que invertir también algo mejor.
pero que a la larga esa inversión podemos ir recuperando, ¿sí? En eso, ¿no? Siempre en el tiempo vamos a trabajar. Todo funciona en función del tiempo, todos circuitos, equipos, motores, grupos generadores, rectificadores, UPS, todo funciona sobre el tiempo. Por eso siempre vamos a derivar el tiempo, derivamos, siempre, ¿sí? También podemos sumar, ¿no? Integrar, ¿no? Pero por eso son esas fórmulas, ¿no? De esas fórmulas partimos, ¿no? Nuestro análisis, ¿no? Matemático, para sacar unos modelos matemáticos, para después, ¿no? Podemos llevarlos a ingeniería, ¿no? A tratamientos de ingeniería, ya modelando, ¿no? ¿Ya? Puro, ¿no? Modelos ya especiales, ¿no? Ya bien, puede ser continuos o discretos, ¿no? ¿Ya? Ahora, entonces, de esa forma más o menos funciona este circuito. Ya, ahí están algunos, ahí tenemos un SSR, ¿no? El que nos regula el voltaje de carga, igual, ¿no? Con un capacitor, y ahí está un diodo Zener, ¿sí? Que ese también es un tipo de protección que no deja que por ahí pase, ¿no? Por el lado donde está uno como pino, como rayita, no deja que por ahí puede pasar una descarga hacia el SSR, ¿no? El del costado. Sí, es un control, nada más. Ya, es un pequeño circuito de batería. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, la batería de plomo ácido, ¿no? Es recargable de plomo ácido, ¿no? En sí, ¿no? Con el electrolito y el agua destilada y el ácido sulfúrico están en alrededor del 27% del volumen total. El material activo de las placas positivas de color, ¿no? De un lado rojo y del otro lado gris, ¿no? Porque uno del color rojo, vamos a decir que es el positivo y el lado gris el negativo. ¿Ya? La batería tiene conectado internamente 6 pilas en serie, como un poco hemos explicado, con un voltaje de circuito abierto en 12 voltios, 2 voltios por cada pila, que eso lo vamos a hacer en laboratorio, ¿no? Lo vamos a calcular, ¿no? Los 2 voltios por cada celda, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, un proceso químico, lo que hicimos al sumergir el peróxido de plomo y el plomo, ¿no? En una solución de ácido sulfúrico y agua se origina una tensión eléctrica de aproximadamente de 2 voltios ya en cada par de placas. Sin importar si los electrodos, miren, sean pequeños de 10 por 10 milímetros o tal vez tan grandes de 100 milímetros por 100 milímetros. Pero, ¿qué va a pasar si es más grande? De 100 por 100 milímetros, ahí nos dice, ¿no? Va a ser la corriente, ¿no? Si va a ser más grande, va a disponer una corriente 10 veces mayor a la primera, ¿no? Esa es la variación, la única, ¿ya? Si es más grande, vamos a ganar más corriente. Si es más pequeña, menor corriente. Pero el voltaje se mantiene, ¿ya? Son 2 voltios, ¿no? Este es el de cel, para confluir los 12 voltios, ¿ya? Entonces, hay tal vez un poco, ¿no? Algunas partes de las placas, estructuras, grupos negativos, separadores, ¿no? Elementos, conectores, cajas, tapas, cobertores, ¿no? Tapones, celda, ¿no? Todo así, rejillas, estructuras, ¿no? Algunas partes en sí que lo que compone, ¿no? Una batería, ¿ya? Bueno, ya llegando casi al final, la reacción química de la descarga, ¿no? Primero, en la placa negativa tenemos el plomo, se suma con 2 veces el ácido sulfúrico, más en la placa positiva tenemos el óxido plúmbico, ¿no? ¿Ya? Y después de hacer la mezcla, nos va a dar en la placa negativa un, un sulfato de plomo, ¿no? Más 2 porciones de agua, más lo que se ha vuelto en la placa positiva, el sulfato plumboso, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma ha sufrido una reacción química. Vamos al siguiente. ¿Qué va a pasar en la reacción de carga? Ya hemos visto en la carga. Tal vez un poquito aquí se ha distorsionado, ¿no?
Pero para el primer caso es la placa negativa, ¿no? Que tiene el ácido, no diré el sulfato plumboso, ¿ya? Más 2 veces el agua, y en la placa positiva, el más el sulfato, ¿no? Plumboso, ¿ya? Y en la placa negativa está el plomo, ¿no? Después, más 2 veces el ácido sulfúrico, y en la placa positiva está el óxido plúmbico. ¿Sí? Es de esa parte hace la reacción química, ¿ya? Bueno, esto también vamos a utilizar en laboratorio, ¿no? Lo que ya se ha vuelto de moda, esto siempre se ha utilizado, ya, tal vez para medir, ¿no? Los enfermos de COVID, la temperatura, ¿no? Que hemos medido de la temperatura humana, pero siempre se ha utilizado desde antes para medir las baterías, ¿ya? ¿No? Por eso ahí está, se recomiendan los 55 grados, ¿no? Cuánto la temperatura influye, ¿no? Una batería más o menos debe funcionar a 20, 27, 25 grados, hasta 17 grados centígrados, ¿ya? Si bajamos, ya en la etapa de frío se puede sulfatar, ¿ya? Ahora, si elevamos a partir de 27 grados hacia arriba, ¿no? El exceso de temperatura puede hacer que el electrolito o el ácido sulfúrico tienda a diluirse, ¿no? Y pierda potencia, ¿no? Esa batería, ¿ya? Entonces son dos límites, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? ¿No? Bueno, lo más aplicable en las baterías de plomo ácido. ¿Dónde se aplica? En un automóvil, ¿no? Las baterías de plomo, en los sistemas de luz, en el sistema de encendido, en el sistema de red, en el sistema de generación corriente y de carga, y en los accesos complementarios, ¿no? Como ser las cigarreras, los limpiaparabrisas, ¿no? Y otras funciones que tenemos, ¿no? Dentro del auto, ¿no? Entonces nos ayudan, ¿no? A operar, ¿sí? El mantenimiento. Debe conservarse las celdas llenas, sus terminales limpiar para evitar la corrosión. Sus cables deben estar muy bien conectados, la densidad del electrolito debe verificarse con consecuencia. En las empresas más o menos se verifica cada 2 meses. Depende de otras empresas cómo, ¿no? También manejan sus protocolos, ¿no? De mantenimiento, ¿ya? No debemos sobrecargar una batería, jamás, ¿no? Se va a arruinar, ¿no? Ahí dice esto, disolvería el electrolito y podría provocar daños serios a las placas de los elementos de la batería durante el sobrecalentamiento. Entonces, con estas aclaraciones, ¿no? Vamos a utilizar el densímetro, ya en el, ¿no? Que nos mide la gravedad específica de las celdas de la batería, nos mide la densidad relativa del electrolito, ¿no? ¿No? El estado, para determinar el estado de carga de una batería, ¿sí? Bueno, entonces vemos en un extremo, ¿no? Cómo ascenderá, ¿no? El nivel de mercurio, el que tiene una piletita, una pipetita, ahí está, ¿no? Y nos va a marcar, ahí están, ¿no? Algunos parámetros, 1280, 100% de carga, 1250, 75% de carga, 1220, 50% de carga, 1190, 25% de carga, 1160, muy poca carga útil, 1130, descargado, ¿no? A esas alturas ya tenemos que cambiar, ¿no? A las demás podemos aumentar, ¿no? Nuestro líquido, electrolito o agua destilada, ¿ya? La fórmula que vamos a utilizar en allá es voltaje de celda es igual a 0,8 sobre la medida del densímetro dividido entre 1000 y la temperatura, ¿no? Bajo estos parámetros vamos a medir, ¿no? Una batería en laboratorio. Sí, ya habríamos terminado la parte de las baterías plomo ácido. Me faltaría un poquito, que es corto, la parte de lo que es las baterías libres de mantenimiento, que lo he hecho en Canva, ¿no? Ahorita un poquito van a ver. Es rápido, esto debe ser 2 o 3 minutos, no voy a tomar más del tiempo. Sí, esperamos un rato que cargue. ¿Sí? Y esta es mi presentación, ¿no? Que yo lo he elaborado. ¿Ya? Lo he hecho así porque esta es una presentación un poco más amigable para mí, porque todos ya estamos, parece un poco aburridos de las diapositivas, ¿no? Pero este es como un pergamino, ¿ya? Pues, ¿qué nos dicen las baterías selladas?
Ya las baterías selladas, ahí están. De esa forma van a encontrar en las industrias. ¿Ven? Aquí tengo 6 bancos de baterías. Cada banco de baterías me forma 38 baterías. Imagínense, 38 más 38, 96 más 38, ¿cuánto sería? 38 más 38, 76, ¿no ve? Más 38, 114, ¿sí? Más las 114 del otro lado, 228 baterías. Y hacer mantenimiento, eso por lo menos nos va a costar un día. ¿Ya? Imagínense que hay bancos de 200 baterías, ¿sí? Y eso en las empresas no se permite tocar de día, solo podemos tocar de noche, a partir de medianoche hasta 6 de la mañana. Las 200 baterías, toda la noche de 12 a 6 de la mañana acabamos. Mucha, pero bien, bien sudados, pero acabamos, ¿sí? Pero, bueno, el trabajo es así, hay veces, es exigente. Ya, pero hay veces también uno, si es mantenimiento, estás solo mirando los equipos, que no pase nada, que no haya problemas, estás, ¿no? Descansando, tal vez viendo, ¿no? Tu TV, todo, pero en el trabajo, sí, es eso, ¿no? Específico. Pero hay momentos que sí, se te requiere que trabajes y, ¿no? Y tal vez el doble, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Un poquito, ¿ya? Tiene sus ventajas y desventajas, como siempre, ¿no? Un trabajo. ¿Ya? Como todo trabajo, ¿no? No, ningún trabajo va a ser tan sensible. Si no, no puede ser trabajo, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí en el objetivo vamos a determinar el estado de una batería seca mediante la temperatura y una resistencia adicional, ¿no? Una adicional construida por el estudiante según sus cálculos, ¿no? Un poco hemos dicho en la anterior clase que vamos a utilizar una resistencia de 6 a 7 ohms, porque para encontrar ya una resistencia de menos, tenemos que encontrar la resistencia de niquelina, ¿no? Les indiqué. ¿Sí? Porque esa sí nos hace llegar incluso a 0,8 ohmios, menos de un ohmio. Y ese es, con esa hacemos una buena descarga de la batería, ¿ya? Pero solo debemos hacer durante máximo 30 segundos, 20 a 30 segundos, más no, porque ya le estamos exigiendo por demás a la batería, ¿ya? Entonces aquí vemos también cómo el personal, ¿no? De mantenimiento tiene que hacer una limpieza. Están viendo con un compresor, ¿no? Está haciendo una limpieza, está soplando. Ya, no se olviden, la temperatura, la humedad y el polvo son 3 factores importantes que hacen que una batería así sellada o libre de mantenimiento pierda su rendimiento. No se olviden. ¿Ya? Sí, porque por eso es que, si se fijan, este rack de baterías tiene que estar elevado encima del suelo, ya sea a 5 o 10 centímetros, siempre. Las baterías no pueden estar en el suelo por nada, ¿ya? No es un requisito. Y estas baterías, por lo menos una vez a la semana debemos limpiar por el polvo. El polvo siempre está en todo lado, puede cubrir, ¿no? La superficie de las baterías. ¿Ya? Luego, la temperatura. Si el ambiente es caliente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Instalar un aire acondicionado, ¿no? Para refrigerar el área, ¿no? De trabajo de las baterías, ¿sí? No podemos permitir, ¿no? Que el área sea caliente, ¿ya? Entonces, tenemos que cuidar esas partes. Baterías de gel. Listo. No, baterías de gel. No se puede abrir, ¿no? Tienen un gas. Solo la limpieza y verificación de bancos, porque es tóxico, ¿no? El gas, si abrimos, por si acaso. Ya seguimos, ¿no? Aquí el personal está haciendo, ¿no? Todo igual, con guantes, con guantes. Estos racks están aterrados, por si acaso. Un mínimo contacto, dependiendo. En este caso, nuestras baterías están conectadas el positivo a tierra. Entonces nos tenemos que cuidar del negativo. Si el negativo tocamos sin querer la punta y con el chasis o el armazón, ¿no? Del rack, nos va a pasar una pequeña corriente.
estamos cortocircuitando, ¿no? Por eso con guantes bien protegidos siempre, ¿no? Hay que trabajar, ¿sí? Y personas que están mal del corazón también, ¿no? Es un poco complicado. Mejor que darles otras tareas, ¿no? ¿Sí? Vamos, ya estamos acabando. El mantenimiento, sí o sí, también en el laboratorio vamos a hacer, debemos medir la temperatura y los voltajes que tiene, ¿ya? Esos voltajes que medimos en ese momento son los iniciales, por si acaso, nada más. Después vamos a medir los finales. Por eso medimos todas las temperaturas, ¿ya? Voltajes iniciales, temperaturas iniciales, ¿ya? Al finalizar también se miden, ¿no? Voltajes finales y temperaturas finales, ¿sí? Aquí vemos también al personal haciendo, ¿no? Midiendo, ¿no? Un voltímetro, las baterías, ¿no? Ahí están, ¿no? Ese es de 24 baterías. Este banco es de 400 amperoras, por si acaso. Ya, son, ¿no? Pesados son estos, ¿ya? Pero, no, son 24 baterías, lo está midiendo el personal. Obviamente con sus guantes, casco, ¿no? Está, ¿no? Tienen que tener protección. Y lo que les decía, por último, ahí está mi persona, ¿no? Haciendo ya, ¿no? Donde debemos desconectar todo el banco de baterías, ¿no? Todo el banco, ¿no? En este caso yo tenía ahí atrás un banco de, dos bancos de 40 baterías. Yo lo he tenido que bajar porque dentro del rack no se puede hacer la operación, lo que, ¿no? Hacemos. Y ahí con mi resistencia y con mi multímetro, obviamente, ¿no? Con las medidas de seguridad, ¿no? Tengo que hacer, ¿no? Batería por batería. Es un trabajo arduo también, alzar, subir, bajar, es tedioso, pero, ¿sí? Si uno ya se va acostumbrando a esto, entonces es nomás, ¿no? Eh, es nomás el trabajo, ¿no? Que se puede hacer. Listo. Entonces, hasta aquí yo estaría terminando todo, ¿ya? Y solo les quedaría ver la parte, lo que es el video YouTube, ¿no? Sobre densímetros, ¿sí? Y de estas dos presentaciones, por favor, un resumen me lo van a subir. Ya está en el Google Classroom, ¿ya? Entonces, creo que hasta ahí terminaríamos, ¿ya? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Yo me retiro. Ya están, perdón, voy a ver mi lista. ¿Quiénes están? Álvaro Johnny Vargas, ya. Brian Lima Tapia, ya. Cristian Adam Maita Flores, ya. Cristian Andrés Espejo, ya. Israel Choquehuanca Quisbe, ya. Javier Cutipa Hualpa, ya. Jesús Reinaldo Cancari, ya. Luis Fernando Jauría, Luis, ya. Nider Luna Mamani, ya. Ramiro Quispe Mendoza, ya. Roger Mena Mamani y Wilson Viracocha Laura, ya están. Por si acaso les voy a tomar una lista, aquí que tengo, ¿no? Mi listero, y lo voy a subir. Listo. Les agradezco por la atención. Sí, muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes, ¿no? Que tenemos lo que nos falta. ¿Ya? Gracias. Hasta luego, Luis. Ya, Ya lo está bien estamos ese. el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. Sí, 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 ya me voy. Ya me voy. Chao, Israel. Chao, Wilson. Se van a cuidar. El lunes los espero.
Tenemos que Licenciado, hablar de inglés, tenemos que aclarar cosas. Ya, automóvil estamos al día. licenciado, no se olvide, ya le he mandado mi correo. Ya, los voy a juntar enseguida. Eso me voy a dedicar hasta medianoche a toditos los que me faltan. ¿Ya? Ya. Sí, nos vemos. Chao, Wilson. Wilson, ya dormí. Ya, listo. Chao, Wilson.